Bien, tengo el gusto de presentarles al presidente del Consejo de Ministros, ya con el voto de confianza del Congreso. Premier, gracias por venir, muy buenas noches. Muy buenas noches, Augusto, gracias por la invitación. Yo lo esperaba acá en este set el día viernes a las 9:15, justamente hace 72 horas, pero todo se complicó. ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal en esa noche? ¿Cuándo se dieron cuenta que la cosa venía no como habían pensado? Bueno, nosotros, en cumplimiento del mandato de la Constitución, asistimos concentrándonos en el tema del plan de trabajo. Creo que se ha logrado un plan de trabajo bastante bueno, y es el que el día de hoy ya empezamos a ejecutar. De hecho, reportabas que hemos tenido una reunión y era efectivamente para coordinar sobre eso. Sin embargo, efectivamente, en el Congreso lo que vimos es una expresión de todos estos temas que han sido debatidos en el fin de semana, que allí mismo en el debate pues respondimos, se hizo críticas, se hizo señalamientos, respondimos a ello, pero ciertamente ya se había generado una situación política que todos conocemos, en la cual el día de hoy, bueno, ha sido resuelta. Ahora, las cosas no venían bien, o sea, venían en un contexto donde esas críticas ya se estaban haciendo, había una caída en popularidad del gobierno. ¿No había un poco de impericia y hasta de soberbia de ir nomás al Congreso a ver qué pasa y no planificar y pactar y conversar y saber cuántos votos iban? ¿En cuántos votos ya contaban? El trabajo político se había hecho y efectivamente nos sorprendió esto, que en verdad fue un tema que se dio durante la sesión y ciertamente tomamos nota pues, de lo que esto ha significado, y este fin de semana retomar estos contactos políticos. Personalmente he buscado reunirme con la mayor cantidad de voceros, congresistas, líderes políticos, efectos de poco allanar la cancha, poner sobre la mesa temas que se han expresado, profundizar en estos temas que eran los que habían motivado esta posición de una mayoría de congresistas de abstener su voto. Y yo creo que después de un trabajo político en el cual creo que todo ha vuelto al cauce en el que tiene que estar, ¿no? El interés de todo esto es uno solo y es el mismo que compartimos con los actores políticos, que es el de darle gobernaría al país y darle al gobierno las herramientas necesarias para poder actuar activamente en beneficio de la población. ¿Ha tenido varias reuniones políticas en ese fin de semana para, de repente, el trabajo que se debió haber hecho antes para asegurar cómo iban las cosas? ¿Estas reuniones incluyeron al APRA? No, en mi caso no me he reunido con el APRA, no me he reunido con todos, porque es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto, lo hicimos con la bancada. Yo he tratado, bueno, la agenda era corta, traté de reunirme con la mayor cantidad de actores, y he logrado hacerlo con la mayor parte. En el caso del APRA en particular no he tenido reunión, sin embargo la bancada se ha encargado de poder cubrir todos los frentes como corresponde. De repente, si le hacía esta pregunta que le voy a hacer a las 4 de la tarde, era complicado responderla, pero ahora ya está con más libertad. ¿Comparte el punto de vista de Mario Vargas Llosa de que Alan García estuvo detrás de todo esto para no darle la confianza a su gabinete? Lo que se ha expresado, y este fin de semana yo creo que es muy interesante y va a tomar algún tiempo más terminar de analizarlo, es que efectivamente hay muchos temas que han surgido. Yo creo que corresponde más a los analistas políticos, y veo que acá tienes en Z connotados analistas para poder hacer escudriñar y hacer un exégesis de todo lo que ha pasado en términos de opiniones políticas. En lo que toca a nosotros, hemos tomado todos estos temas y, como he señalado varias veces, hemos escuchado, hemos anotado. En las conversaciones con los grupos políticos, pues hemos comprometido tomar decisiones para efectos de alinear todo este temperamento que se expresa a partir de los actores políticos en una agenda de trabajo que significa en concreto, por ejemplo, una actuación política mucho más intensa con los ministros. El día de hoy buena parte de la agenda que hemos tenido es cómo vamos a ejecutar esto, que exista una vocería mucho más activa por parte de los ministros, ciertamente de quien habla también, sino llenar el espacio político en lo que corresponde al Ejecutivo. Porque acá hay un tema de una sensación que se instaló y que ha sido expresada en el Congreso, que no se ha hecho nada, que no se ha avanzado en los temas. Sin embargo, las cifras muestran una situación completamente distinta. Sin embargo, una razón por la cual esas cifras no se reflejan en el temperamento ciudadano es que efectivamente no ha habido un trabajo suficiente por parte del gabinete. Es un tema que por supuesto está como número uno en la agenda. Ahora, por las críticas de la oposición no iban tanto por ahí, iban más en el plano de los cuestionamientos políticos al papel de la primera dama, etcétera. Para cerrar lo de Alan García, ¿usted no tiene una idea clara de si él estuvo detrás de todo esto o prefiere no comentarlo o qué cosa? Nosotros respetamos los puntos de vista de cada uno de los actores, tenemos ciertamente una lectura de todo ello. Y es, como digo, es un tema que corresponde a los analistas políticos, pues Usted conoce a García, trabajó en su gobierno y ahí era presidente de Pro Inversión, ¿no? Director ejecutivo. Director ejecutivo, por tanto tenía una relación operativa cercana.
Sí, así es, no, sí, conozco al doctor García, pero reitero, respecto de este tema de las motivaciones, de cuál ha sido realmente el trasfondo de todo esto, nosotros entendemos y leemos esto con una actitud positiva, proactiva, que aporte al trabajo que nos corresponde, porque estamos en el Ejecutivo. Tenemos que ejecutar. Nuestra función principal es dar resultados y esos son los resultados que hacen que la calidad de vida de la gente Eso mejore. requiere limpiar el espacio político para que los técnicos puedan entrar. Y quisiera entrar en ese terreno. Ahora leí el comunicado del PPC donde dice que anunciaron su voto de confianza porque demandas fueron escuchadas. Lo que le quisiera preguntar directo es cómo convenció al PPC de que la primera dama ya no va, Nadine Heredia, ya no va a interferir con el gabinete. Bueno, lo que hemos hablado son de los principios y efectivamente había una sensación que compartían muchos grupos políticos, PPC entre ellos, de que no se estaba ejerciendo la autoridad, no se estaba ejerciendo la vocería y estos dos temas, el ejercicio de la autoridad que le ha conferido el voto popular al señor presidente, el señor presidente ejerce con sus ministros y la vocería. En el sentido de que allí, y eso es un deslinde que se hizo en el propio seno del Congreso, pues es responsabilidad nuestra, y o sea, a mí en particular, el ejercer esa vocería de manera mucho más enfática, mucho más amplia. Es un tema en el cual me van a acompañar los ministros y que, como se ha mencionado en este comunicado, que lo que hace es reiterar temas que ya habíamos planteado a la prensa, pues de que exista ningún tipo de interferencia que invada esto que es un espacio privativo del señor presidente y los ministros. Este comunicado ha sido, fue parte de las conversaciones con algunas agrupaciones, que era como la prueba escrita de que iba a ser así, con el PPC en particular. Más que eso era una reafirmación de la posición nuestra, donde decían queremos que exista una expresión enfática de esto, y eso es lo que hemos expresado a través de, como digo, reiterar lo que habíamos comunicado, inclusive en el seno del Congreso cuando se cerró nuestra participación. ¿Y con este comunicado están de acuerdo o lo han revisado? ¿Están de acuerdo la señora Nadine Heredia y el presidente Ollanta-Humala? Quien tiene que estar de acuerdo es el señor presidente y quien habla, y eso es así. ¿Y él lo ha revisado? No es un tema de revisar. Yo coordino con el señor presidente, con él hemos coordinado las líneas de acción. Hemos, por supuesto, analizado la situación política. El énfasis que hemos tenido fundamental es en el tema afirmativo de lo que se requiere hacer a efectos de que el Ejecutivo cumpla con la función que tiene encomendada. Claro. Dentro de ello está efectivamente el poder manejar, poder trabajar estas preocupaciones que se han expresado, y parte de eso es este tema que yo ya lo había expresado públicamente y que lo que se ha hecho es reiterarlo. Pero disculpe que insiste en el tema porque creo que es importante para los espacios políticos que tiene que crearse. Es decir, estos temas los ha conversado con la señora Heredia y con el presidente para poder acordar con el señor presidente, y pactar de que va a ser así, porque cuando usted dice que ya no va a tener, la crítica principal es a la señora Heredia. La pregunta es, ¿cómo asegurar que va a ser así? A ver, acá hay espacios separados que son espacio del Ejecutivo. Correcto. ¿No es cierto? Y hay un espacio político. El espacio político tiene sus reglas, tiene sus espacios, es el espacio en el cual actúa la señora Nadine Heredia como un actor político desde el inicio, y esto es público y notorio. El tema que está sobre la mesa es un tema que sí nos hemos encargado de precisar cuando hemos conversado con los actores políticos, porque claro, cuando hay el discurso, hay el tema público, a veces las ideas no se desarrollan de manera completa. Aquí hemos desarrollado el tema de que lo que existía era un tema de cuál es el espacio que está dentro del Ejecutivo. Pero la respuesta es ninguno. Ni la toma de decisiones, ni un tema de vocería. Eso va a ser a partir de ahora. Y eso es lo que estamos haciendo, es lo que vamos a enfatizar, y se va a hacer un elemento distintivo, si se quiere, del actuar del gabinete. Es decir, le preguntaría en esa línea con lo que está planteando, ¿en qué va a ser diferente el papel de la señora Nadine Heredia a partir de ahora con respecto al funcionamiento del Poder Ejecutivo? Es que sea mucho más claro que su actuación es en el plano político, no en el plano del Ejecutivo, en el plano de decisiones, donde el mandato, reitero, lo tiene el señor presidente. ¿Algún ejemplo de cosas que ya no va a hacer? Que hacía antes y que ahora ya no va a hacer. Más bien, como digo, es que nuestra agenda no es un tema de negaciones, sino de afirmaciones, de establecer la preocupación más que la invasión que pueda existir, era el tema de una acción afirmativa por parte del Ejecutivo. Y es allí donde nos hemos abocado, porque nuevamente, como conversamos, decía, podemos decir mil cosas, pero al final del día, de lo que estamos hablando era de un voto de confianza. Claro. ¿Confío o no confío en que se va a hacer lo que tiene que hacerse? Bueno, nosotros hemos conversado sobre ese tema de manera, yo diría, muy amplia, y pues se ha llegado a la comisión y al compromiso expresado de que sí se va a hacer eso, nos han dado el voto de confianza, y como también se ha dicho, es un tema que los actores políticos pues van a vigilar que se conserve en ese insisto, van a haber cosas que ya antes hacía la señora Heredia que ya no va a hacer. Por ejemplo, por poner alguna de las cosas, ya no va a estar haciéndole la entrevista de trabajo a funcionarios como ministros, viceministros, directores generales en diferentes ámbitos del sector público.
No me consta que eso haya sucedido y de hecho... que sí, he conversado con algunos que se han tomado la prueba. Pero en todo caso, como digo, ese no es un tema que vaya a caber dentro de esta gestión, porque además el voto de confianza es para este gabinete. Este gabinete, correcto, ese es el compromiso que toma y ese es el camino que vamos a nosotros transitar. Y, por ejemplo, ya no van a haber declaraciones como las que hizo el ministro Castilla, que dijo el puntal del gobierno es la señora Heredia. Es decir, uno cómo se entera de esto es a través de declaraciones públicas de los ministros, de la misma señora Heredia, cuando anuncia eso está en agenda, esto no está en agenda. ¿Eso va a cambiar a partir de ahora? Nuevamente, el espacio que tenemos que cubrir y cautelar es el espacio del Ejecutivo. El resto de espacios es el espacio político en el cual el Ejecutivo, más allá de coordinar, más allá de conversar, como hemos hecho ahora con los actores políticos, claro, es otro espacio. Hay una separación muy clara entre lo que es el Ejecutivo y lo que no es. El espacio que nos toca a nosotros cautelar es el Ejecutivo, y ese está cautelado. ¿Qué le diría, Premier, para cerrar este tema, a los que no le creen, que nos están viendo y que dicen, no creo, siento que la señora Heredia va a seguir teniendo un papel fundamental en las decisiones del Poder Ejecutivo? Bueno, de que hay una confianza que efectivamente tenemos que construir en lo que es la actuación del Estado y que eso lo vamos a validar con acciones concretas y ese es un tema que iremos decantando en el tiempo. Y es función de eso que le han dado la confianza a grupos que hasta el día viernes se abstenían, ahora sí le han dado la confianza. Efectivamente, y ahí quiero también resaltar algo porque algunos actores han comentado que acá había una negociación. No hay una negociación. Y es un tema que también quiero resaltar. Los grupos políticos se han centrado en los temas, digamos, sustantivos, en los temas de gobernabilidad, en los temas de legitimidad, en los temas de aportar a fortalecer la capacidad del Estado y del Ejecutivo para ejecutar sus acciones. Acá no ha habido ninguna negociación de ningún tipo. Ha sido esta discusión, ha sido este debate y ha sido este diálogo el que ha permitido lo que el día de hoy creo que debemos ver con satisfacción. Pero, ¿qué lecciones ha aprendido el gobierno en este fin de semana que puede haber tenido algo de traumático, de un fin de semana complejo? ¿Qué ha aprendido el gobierno desde el viernes hasta acá que le va a permitir tener mejor horizonte y mejor recorrido en la segunda parte del gobierno? Bueno, hay un tema que nosotros veníamos trabajando desde antes, he estado en el gabinete desde antes, que es esto de ampliar y profundizar este espacio político que le toca al gabinete, que además era un tema expreso. Claro. En el sentido de que, muy bien, se puede ser técnico, es muy útil, muy importante ser técnico, pero en verdad hay un trabajo principal en las carteras que es el trabajo político. Ese trabajo político, como digo, va a ser central en enfatizarlo, en ampliarlo, y ustedes van a ver a los ministros y a quien habla pues en una posición mucho más activa en ese plano. Por ejemplo, ¿qué cosa va a cambiar? ¿Van a dialogar más las políticas? ¿Qué cosa van a ver? ¿Qué cosa vamos a ver que no hemos visto hasta ahora? En lo explícito de lo que se ve, pues van a ver más a mis colegas ministros en esta silla y en las sillas de los restos de programas periodísticos. Vamos a tener mucho más trabajo de campo, mucho más viaje a provincia, mucho más contacto con la población, porque esto más allá del tema de mostrar lo que se está haciendo, le da legitimidad. Uno tiene que escuchar a la población. El escritorio a veces a uno lo aleja de la realidad de maneras que no permiten tener la sensibilidad de aquello que venía diciendo, ¿no? Cuando era premier decía, quiero ministros que estén en el terreno y que no estén sentados en el escritorio. Bueno, ese es un tema, como digo, de que ya se venía trabajando por ello desde antes y que es un tema que vamos a enfatizar y de hecho el día de hoy que hemos tenido esta reunión en Palacio, ese ha sido uno de los temas que más hemos desarrollado y hemos fijado, y lo otro es la efectividad y el de comunicar las acciones y los logros que vamos teniendo. Ahora, siempre son bienvenidos los ministros, encantados de tenerlos participando, ¿no? Pero también hay reuniones con los políticos. ¿Esto va a incluir más trabajo con la actividad política en el Congreso, de estar conversando con cada agrupación? Sin ninguna duda. ¿De hacer lobby en el buen sentido de sus políticas? En el buen sentido. Sin ninguna duda tenemos que socializar esto. Acá hay un tema de proyección y es, quedan 2 años y medio de gobierno. Exacto, la mitad. A donde tenemos que ir es a plantear un trabajo que no solo tenga logros en estos 2 años y medio, sino que fije pautas que sean tomadas, legitimadas a través de este diálogo político con las fuerzas políticas, para que sean continuadas, para que no suceda este elemento de ineficiencia de que cuando se entrega la posta se tienen que repensar las cosas porque no se concordaron, porque no se entienden o porque simplemente claramente hay una oposición. Ese es un tema que tiene que tomarse en consideración y es un tema de criterio de eficiencia. ¿Para qué avanzar en temas que luego van a ser desandados? Por ello que es importante este trabajo político, de modo tal que además de dar legitimidad al trabajo que se hace en lo inmediato, permite darle una continuidad a largo plazo, lo cual aporte de manera sustancial y además, a la ciudadanía. Sospecho que ya algunos se ha dado cuenta que a partir de ahora lo que ha cambiado en este fin de semana es que hay una oposición con capacidad de, según los temas,
juntar 70 votos con los cuales puedan arrinconar al gobierno. Pero más allá de eso, como digo, en el principio básico, más importante es esto de darle continuidad a las políticas de modo tal de que la eficiencia del Estado pues se refleje en logros mucho más, que llegue mucho más a la población. Importante. Primero, pido hacer una breve pausa para venir con la segunda parte de la entrevista. No se mueva y luego venimos al final con llante de prensa. Bien, estamos con el premier René Cornejo, justamente unas horas después de haber sido, después que el Congreso le ha otorgado la confianza que es indispensable, de acuerdo con la Constitución, para poder trabajar. Premier, ¿van a haber más cambios que están pensando de gestos, actitudes, por ejemplo, el tema de los sueldos de los ministros, que ha sido un tema cuestionado por la oposición, o revisar el sueldo mínimo? Es decir, ¿hay cambios que estén pensando rápidamente hacer? Bueno, vamos a concentrar en principio en la agenda que hemos planteado. Perfecto. Yo, en verdad, lamento un tanto de que la agenda de trabajo que se ha presentado con estos 4 ejes, que son los centrales de salud, educación, seguridad ciudadana e inversiones, no haya sido debatido suficientemente. Es cierto que en el fin de semana, cuando se ha tocado, hemos, digamos, recabado, y también en este contacto con los líderes políticos, que respecto al plan de trabajo, digamos que hay un acuerdo que es importante. Vamos a centrarnos en eso, fundamentalmente en llevar adelante esto. Una vez dado el voto de confianza, lo que corresponde es ejecutar, dar resultados, mostrar resultados, y para que esos resultados se viabilicen y para recoger las sensibilidades, temas como los que tú planteas, pues nosotros vamos a evaluar y tomar las decisiones necesarias a efectos de sacar adelante estos temas. Por ejemplo, el tema del sueldo mínimo. Correcto. Es un tema que el día de hoy está en el Consejo Nacional de Trabajo, ahí se está trabajando de manera técnica. Inmediatamente se reciba en el Ejecutivo la propuesta, pues lo vamos a evaluar con la responsabilidad que corresponde y vamos a tomar una decisión inmediata sobre ello. Una decisión que vaya a lo que tiene que ir, a generar bienestar, a hacer los balances en los efectos que tiene esto. No olvidemos que el incremento y la variación no sale del presupuesto público. Si uno fuera populista, diría... Las empresas privadas y las más pequeñas. Si no fuera populista, diría, increméntalo, ¿no? Al final no me cuesta a mí, pero sabemos que eso tendría un efecto pernicioso, y por ello que el trabajo técnico que está llevando a cabo en el Consejo Nacional de Trabajo, y que cuando termine ese trabajo técnico será alcanzado al Ejecutivo y será incluido en la agenda en ese momento, pues va a meritar una evaluación como corresponde responsable, y tomaremos la decisión inmediata, y nosotros estamos alertas a que esto suceda en el plazo más breve. ¿Esta es parte del trabajo más político, el sentido más político que piensan darle al papel del gabinete? Porque, no sé, lo que usted está diciendo me suena muy sensato, pero hace un mes cuando le preguntaban, a la primera dama también, decía, no está en agenda. Entonces, claro, si yo voy a pedir un aumento de sueldo, no sé, al menos espero que me tonteen un poco y me digan, déjame verlo, pero si me dicen, no estás en agenda, cuando además el jefe se acaba de doblar el sueldo, como que suena atroz. Bueno, como digo, esta es la acción que vamos a tomar, este es además lo que corresponde y lo que estaba previsto, pero efectivamente hay que ser enfático en esto, y como bien dices, en este tema de comunicar, y eso es un tema que me corresponde y es mi responsabilidad, ¿no es cierto? Vamos a tener el debido cuidado para efectivamente mantener el fondo y las formas. ¿Se siente usted preparado para esa parte del trabajo? Pues usted sí ha demostrado que es un técnico muy eficiente en manejar proyectos, en proinversión, en el Ministerio de Vivienda, ¿no? ¿En la parte política es un espacio donde se siente cómodo, o más bien como que siente que tiene que aprender a moverse en esos espacios? Bueno, yo diría que tengo que recuperar las experiencias universitarias en la universidad. ¿De qué partido era? ¿Qué tipo de acción tenía en la universidad? Era cercano al PCR. Es más, a Manuel Damer ya lo comentó más de una vez, de que varias veces me han correteado por estar haciendo pintas. ¿Ah, sí? Claro, él y por Lucho Mejía, que era parte de la lista, iban juntos siempre en las elecciones para diputados en su momento. No, hay una experiencia política allí que tenemos que rescatar, tomar, y que además, dentro del trabajo, digamos, técnico que he tenido, por ejemplo, en proinversión, sacar los proyectos mineros, te aseguro que eran fundamentalmente trabajo político antes que trabajo técnico, y allí pues hemos recorrido durante años este trabajo con las comunidades, con los actores políticos, con los agentes sociales. Hay un aprendizaje que hay que poner en valor el día de hoy, que por supuesto debe ser respaldado con un mayor análisis y un mayor acompañamiento, que en este caso va a ir de la mano con un trabajo y una evolución que también se va a dar a nivel de todos los miembros del gabinete. ¿Podrían ocurrir más cambios en el gabinete en breve, digo, en los siguientes 30 días? Para tomarle nota de las lecciones que han aprendido, afiatar mejor el gabinete para esta etapa que están señalando.
Efectivamente, el tema político es un tema que va a tener un espacio mucho más amplio en lo que es el manejo del gabinete y pues las decisiones que requieran ser tomadas van a ser tomadas. Sin embargo, ese es un tema que requiere una evaluación, encontrar los momentos y en su momento pues anunciaremos las decisiones que se toman respecto de todos los aspectos que han sido puestos sobre la mesa. ¿Y eso puede incluir alguna renovación pronta del gabinete para ajustarse a esa etapa? Aquí lo que tiene que hacerse es lo que sea necesario para tener un gabinete ejecutivo que entregue resultados, que tenga empatía con la comunidad, que tenga legitimidad y que por supuesto permita que la población sienta, ¿no es cierto?, este bienestar que es lo que al final del día interesa que aporte el Estado. Premier, y dentro de esos cuestionamientos ha habido uno que ha sido el más directo contra usted, que ha planteado el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que lo que ha señalado es que usted no es una persona adecuada para el cargo porque tiene una empresa, Helios, que contrata con el Estado, con la cual usted renunció después de 15 meses de ser ministro, que gana contratos y que sus socios son funcionarios del Estado en FONAFE, Petroliente, COFIDE y hasta se ha contratado con el Ministerio de Vivienda. Y su caso va a ser revisado por la Comisión de Fiscalización. ¿Qué le va a decir a la Comisión cuando vaya? Bueno, la verdad, y que ahí hay yo creo que un poco de ligereza, pero en su momento cuando estamos en la Comisión de Fiscalización o el foro en el que sea necesario, pues vamos a hacer los descargos. Yo tengo absoluta tranquilidad, baste decir, está todo esto documentado. Yo fui socio de esa empresa entre el 2008 y el 2010. De hecho, renuncié. ¿No es el 2012, octubre. como se hace notar? No, no, en absoluto. Lo que hay en el 2012, y es de lo que he visto de los facsímiles que salió en la prensa, porque yo, como digo, salí de la empresa en 2010, lo que ha pasado con la empresa después, pues no me corresponde conocer ni conozco, es una inscripción en registros públicos. La renuncia a los poderes, que es a lo que se refiere y lo que entiendo y que he leído en el facsímil, hay que tener la información. En verdad no hay ninguna denuncia concreta, lo que ha habido es una serie de señalamientos. Corresponde a un acto societario que se realizó en el 2010, que es cuando renuncié a la empresa, ¿no? En todo caso, sobre esos temas corresponderá también en su parte responder a la empresa. Pero lo que corresponde a mí, tengo absoluta tranquilidad de que no hay ningún Es decir, usted niega ser absolutamente, dueño de esta empresa absolutamente, porque vendió su participación. Así es, y como digo, prácticamente 9 meses antes de juramentar, y si... No tiene que recordarse, pero 9 meses antes de juramentar, ni siquiera se habían dado las elecciones, no tenía pero ni la más remota proyección de que fuera a tener una ocupación pública nuevamente. ¿Qué es lo que espera con su plan de acción? Y no puedo dejar de preguntarle, ¿a quién se le pasó el error de poner 14 de marzo del año 2012 en su plan? Parecía que había agarrado el plan de Valdés, o... A ver, lo muestro ahí, pero sí, sí. ¿Qué pasó? Bueno, como entenderás... ¿No daron una copia anterior y chancaron cuatro cosas nuevas y más bien, el mismo? Más bien al contrario. Nosotros nos abocamos con el equipo de trabajo y con los colegas a trabajar el contenido. El contenido, y cuando se terminó el contenido, revisado, chequeado, concordado con el señor presidente, ya pasó al trabajo secretarial que le pongan la carátula. Ya agarraron una anterior. Y me imagino que ahí en ese trabajo secretarial agarraron la carátula de uno anterior porque tiene un formato, imagino, y pues pasó lapsus calami terrible, que bueno, en fin. ¿Cómo espera que sea recordado su periodo como premier, el tiempo que dure, más allá de, porque casi recordado como el único que no tiene la confianza? ¿Cómo espera que sea recordado su periodo como premier? Más que recordado, lo que yo espero es de que la población sienta de que este trabajo que vamos a realizar en el gabinete, y que bueno, venimos realizando ya en las 2 semanas últimas, efectivamente se ha destacado por las cosas que he comentado antes, una cercanía a la población, por efectos concretos en la población, por responder a las demandas ciudadanas y por generar una línea de gobierno, una acción de gobierno que está alineado con las expectativas que tiene la ciudadanía. Acá hay un tema más grande, que es el tema de la legitimidad de la acción del Estado. Se está haciendo muchas cosas y es un tema que también hay que guardar cuidado. Uno ve los números, son espectaculares, hay mucha inversión. Y cuando la respuesta a esto de la ciudadanía es, en verdad no siento lo que se está haciendo, claro, en el fondo se está quitando legitimidad a la acción del Estado. Y si vamos más profundamente, ¿no es cierto?, pone en cuestión lo que es la eficiencia del Estado en el uso de los recursos. Y ya entramos en el debate del espacio que corresponde al Estado, la legitimidad de los impuestos. Y por eso allí hay una responsabilidad muy grande y por ello esto que acabo de mencionar, que suena a un discurso político, en verdad es un tema de eficiencia. Es un tema de darle al Estado el espacio que le corresponde y que eso se pueda ir alineado con lo que es la expectativa y lo que es la sensibilidad de los ciudadanos. Pero mire, quiero agradecer muchísimo que haya venido para explicarnos lo que ha pasado y ojalá que esto nos sirva a todos, ¿no? Y que sea una experiencia como traumática, pero que permita
que todos aprendan, gobierno y oposición, y que salga un país más fuerte. Sí, y yo creo que en este espacio de este fin de semana ha ayudado también a que todos los actores políticos reconduzcamos hacia lo que es el interés ciudadano, que es lo que importa. Y acá quiero aprovechar para agradecer a los señores congresistas, tanto los que votaron a favor como los que votaron en contra, por haber expresado de manera democrática su opinión. Y lo que quedamos es doblemente comprometidos a, por supuesto, trabajar con nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor talento y nuestra mejor disposición para lograr los objetivos que hemos planteado y que hemos comprometido. Suena bien como otra música. Ojalá que dure. Ministro, muchas gracias. Que tenga suerte. Gusto. Muchas gracias. Vamos a una, ha sido el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo. Vamos a una breve pausa y venimos con llanta de prensa con Fernando Rospigliosi y Pedro Tenores. No se muevan.